Okay then, so we'll start with this last session of the conference then, and rounding off these two intense days of research and debates and conversations about the Inklings. We're moving on to a different territory. We are moving to Germany now, and to two linguist brothers who did a lot to establish the German national identity during the Romantic period, the beginning of the 19th century. The conference will be given in Spanish, but I think that if Thomas or Nick, if you have any questions, feel free to make these questions in English afterwards, and we can Miguel will be able, obviously, to answer them afterwards, but he prefers to do it in Spanish, this session. So, continuamos entonces en castellano. Esta ponencia la va a dar Miguel Ayerbe Linares, que aparte de ser un gran amigo mío, pues es profesor y estudioso e investigador de la tradición de las traducciones literarias, centrándose en la lingüística histórica y contrastiva. Miguel ha realizado una serie de estancias de investigación en varias universidades en el continente, sobre todo ha estado en Múnich, en Zúrich e Innsbruck, realizando estas estancias. Bueno, ha dado clases y ha realizado investigaciones en las universidades de Sevilla y aquí en el País Vasco, donde actualmente ejerce su labor docente. Por otra parte, podríamos mencionar también que ha estado centrando su investigación también en el alemán antiguo y medieval y la literatura de estas lenguas. Ha publicado estudios, traducciones, como por ejemplo Auxilio durante el temporal, en el 2007, Oswald de Múnich, otro texto medieval que publicó en el 2009, y por supuesto los libros que nos ocupan ahora en esta sesión. Más recientemente, los cuentos que ha presentado en la sesión anterior, no sé si aquí no tienes un ejemplar de ellos, bueno, los cuentos de Grimm en el 2010 y los cuentos del romanticismo alemán que acaba de publicar con Portal Editions hace escasos días y que ha presentado antes. En esta sesión, sin embargo, va a centrar su atención en lo que son los cuentos de los hermanos Grimm y desvelar una serie de rasgos de estos cuentos que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Que no conocemos, quizás. Los cuentos normalmente nos llegan adaptados, bien al cine, bien los mismos cuentos han sido adaptados para un público infantil y un tanto cambiados, ¿no? Con respecto a la versión original. Y Miguel nos va a hablar a lo largo de esta sesión de cómo estos cuentos contribuyeron a asentar la identidad alemana en estos albores, estos inicios de la entidad cultural alemana, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, sin más preámbulos, paso la palabra a Miguel. Muchas gracias por venir y seguro que disfrutaremos con esta ponencia. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias, Martín, por esta presentación tan generosa. Hoy me cabe el honor, pues de clausurar este congreso que para mí ha sido muy interesante. Yo también he aprendido mucho, ¿no? Y es para lo que asisto a los congresos, no solamente a hablar yo, sino sobre todo lo que yo puedo aprender. Y bueno, pues me gustó mucho la idea cuando me la propuso Martín de organizar este congreso, porque efectivamente toda oportunidad para hablar de la figura de los hermanos Grimm es poco, porque la verdad es que fue una gran labor la que realizaron, no solamente a nivel de la filología alemana, que es en el campo, como decía Martín al principio, en el que yo trabajo y al que me dedico, sino también por toda la contribución que han hecho universal. Sobre todo, lo que más se conoce de ellos es la recopilación de los cuentos, famosos cuentos, de los que, bueno, pues también recientemente se ha tenido oportunidad de conocer a través de las filmaciones. Y ahí, si se me permite, pues haría una pequeña observación, y es que, efectivamente, hay películas sobre la vida de los hermanos Grimm, una de ellas incluso con Matt Damon como protagonista, y luego se han ido también filmando algunos cuentos aislados, no solamente en lengua española, sino también en Alemania, y de hecho en estos últimos años se tiene la oportunidad de hacer un seguimiento de cómo se han ido filmando distintos cuentos,
Y por un lado, junto con la alegría de encontrar estas iniciativas, ¿no?, que una televisión pública y gobiernos dediquen dinero a estas cosas, que está muy bien, pero también tenía su lado triste, en el sentido de que, por desgracia, los cuentos se filmaban cambiando cosas, y a veces fundamentales, ¿no? Es decir, algunas cosas que yo he oído comentar acerca de la filmación del Señor de los Anillos, también se puede decir de los cuentos de los hermanos Grimm. Por lo tanto, si alguien me preguntara, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Si queremos ver los cuentos tal como eran, pues leerlos. Es lo mejor. Y luego ya, si uno quiere, puede cotejar con las películas, ¿no? Y entonces, hay una edición de todos los cuentos al castellano, publicado en la editorial Anaya, ahora mismo no se puede encontrar. Yo sé que aquí en la universidad, en la UPV, hay disponible en la biblioteca un ejemplar en 3 volúmenes, pero todas las demás ediciones que se han hecho, que han sido muchas, incluso al euskera, ha sido simplemente de una selección de cuentos. No todos, porque los cuentos son en torno a 200, más unas leyendas aparte breves, ¿no? Por supuesto, estos son los cuentos que conocen que llegaron a editar ellos, pero ellos llegaron a recopilar muchos más, muchísimos más, ¿no? Lo que pasa es que algunos, a lo largo de las 7 ediciones que se hicieron en vida de ellos, desde 1812, hace poco tiempo se celebró el bicentenario, pues se han hecho 7 ediciones y algunos cuentos, digamos, como que eran bajados de la lista, otros eran incorporados, otros eran modificados, y luego hay un catálogo ordenado, y fueron cambiando también el orden y demás, y luego también, o sea, se puede hacer un estudio aquí en concreto en esta edición que publicamos aquí en la editorial, pues hay una breve comparación de distintas versiones temporales de cómo los hermanos Grimm publicaron un mismo cuento. Y se puede contrastar en el original alemán de entonces y las sucesivas traducciones. Pero bueno, pasando ya aquí al tema de la ponencia, uno puede decir, quizá la pregunta por la que están esperando la respuesta es, ¿los cuentos identidad nacional? ¿Qué tienen de nacionalista los cuentos? ¿Qué tienen de carácter nacional los cuentos? Bueno, es lo que voy a intentar, del mejor modo posible, pues presentarles aquí, ¿no? Bueno, hay que empezar diciendo... A ver, esto es tan sensible que se me va... Bueno, en el contexto histórico no me voy a meter mucho. Simplemente para dar unas pinceladas, porque esto ya está todo muy bien explicado en muchísimos y fiables manuales de historia, libros, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente para contextualizar, hay que tener en cuenta que la primera edición de los cuentos del primer volumen es de 1812. Y es de suponer que, claro, los hermanos Grimm comenzaron mucho antes con la recopilación. Entonces tenemos, por un lado, la disolución del Sacro Imperio Germánico bajo Napoleón, la revolución y la construcción del Parlamento de Frankfurt, y luego la primera unificación alemana, que tuvo lugar en 1871. Y, entre tanto, pues, unir de aquí para allá, conviviendo a veces no muy cómodamente con los franceses, incluso con rusos. Pero sí me quiero meter más en algo que quizás no es tan conocido. También para comprender mejor la labor que hicieron los hermanos Grimm. Seguramente habrán oído que los hermanos Grimm son los fundadores de la filología alemana, de la lingüística, de la literatura, hicieron unos grandes avances, y efectivamente fue así. Pero ellos no recibieron formación filológica, ellos no fueron estudiantes de filología, ellos estudiaron Derecho. Y sus primeras labores fueron diplomáticas, sobre todo Jacob, que acompañó a su tutor de Savigny a Francia, a París, a recopilar fuentes, sobre todo para historia del derecho. Historia del derecho, era lo que investigaba, ¿no? Y luego fueron trabajando como libreros, como bibliotecarios, como académicos universitarios, estuvieron trabajando en varias universidades, fueron recopilando también tradiciones autóctonas y luego también tuvieron su actividad política real. Por ejemplo, hubo un episodio muy sonado de los llamados 7 de Göttingen, cuando trabajaban en la Universidad de Gotinga. Ellos dos, más 5 profesores más, fueron expulsados al rebelarse contra la revocación de la Constitución en el Reino de Hannover. Y entonces eso les valió, en un principio la universidad intentó negociar con ellos,
para, bueno, bajar un poco los humos, no sé tan, ¿no? Pero ellos dijeron que, bueno, pues con ciertas cosas no puede haber negociaciones, ¿no? O sea, con ciertas cosas fundamentales. Entonces ellos decidieron seguir adelante y eso les valió la expulsión. Sin embargo, les valió el apoyo de mucha gente, ¿no? Bien, de hecho, en alguna ocasión renunciaron a seguir trabajando y a recibir su sueldo en alguna institución donde trabajaban al enterarse que con la ocupación francesa el sueldo les venía de los franceses. Entonces, por principios, dijeron, no, yo no quiero trabajar en mi país siendo los franceses los que me pagan. Sin embargo, cuidado, esto me gustaría también tamizarlo. Ellos veían, por supuesto, la presencia francesa la veían muy incómoda, pero no llegaban a odiar a los franceses. No los odiaban, eran partidarios de cada uno en su sitio y demás, ¿no? Sí hubo otros autores románticos un poquitín más manifiestamente adversos a los franceses, ¿no? Bien, yo voy a tratar aquí algunas cuestiones. Por supuesto, ustedes, esto, lo que les voy a contar yo aquí, les puede sugerir también otras, sobre las que con mucho gusto podemos hablar después, ¿no? ¿Cómo concebían al pueblo alemán? ¿Cuáles eran los rasgos principales? ¿No? Son preguntas que surgen al imaginarse a los hermanos Grimm en ese momento, ¿no? Porque es cierto que había una crisis de identidad nacional. En ese momento Alemania era un conglomerado de reinados, donde unas leyes eran válidas aquí, pero no allí, no aquí, allí. O sea, era aquello una amalgama. O sea, la primera reunificación fue, como decía antes, en el año 1831. ¿Cuáles son esos rasgos y cuáles son sus fuentes? Si estamos construyendo una idea, un carácter alemán, ¿en qué se sustenta? Y si nunca ha habido una unidad, claro, de alguna manera yo tendré que tomar conciencia a la población de que tienen algo en común. Pero eso no va a ser fácil. ¿Y en qué sentido eran los hermanos Grimm nacionalistas? ¿Cómo contribuyeron al espíritu nacional alemán? ¿De qué herramientas se sirvieron? Esto es lo más importante. ¿Y qué papel tuvieron aquí sus obras? ¿No? Porque a veces se ha juzgado, ¿no?, si sus obras son de carácter nacional o no. En las fuentes en las que nos podemos basar para tratar todas estas cuestiones es, primero, el intercambio epistolar entre los dos hermanos, pero luego también entre otros autores románticos, otros personajes, amigos, círculos de amigos, que les proporcionaban incluso los cuentos, les ayudaban a recopilarlos, luego entraré un poquitín más a fondo en ello. Obras científicas que redactaron, escribieron obras científicas, ¿no?, aparte de editar textos antiguos, traducciones de otras lenguas, etcétera, pero también recopilaban textos medievales, alemanes, y los editaban. Los prólogos a sus obras son muy interesantes, incluso para ver cuáles eran sus ideas políticas o lo que pensaban de una nación alemana. Es muy interesante leer los prólogos. Por ejemplo, la historia de la lengua alemana que editan, ¿no? O, por ejemplo, los cuentos, muy brevemente, y luego los propios cuentos sobre lo que se ha escrito. Hasta tal punto que no les digo nada nuevo si les confieso que yo no soy aquí el primero que les está hablando a ustedes de, bueno, hasta qué punto las obras de los hermanos Grimm tenían un carácter nacional, de intentar despertar un espíritu nacional. Ya dotaron algunos autores, aquí una breve selección. Algunos hablan del romanticismo en general vinculado al nacionalismo, porque no fue una cosa exclusiva de los hermanos Grimm, fue una cosa también muy relacionada con el romanticismo. Pero hay algunos autores, como por ejemplo Schneider o por ejemplo Ims o Stadelmann, que hablan en concreto del papel que tuvieron los cuentos en la creación de este espíritu, por lo menos en la creación de esta conciencia. Luego también aquí, por aquello de que el efecto visual dice mucho, simplemente presento aquí algunas obras que editaron, que abarcan desde 1800, el 19 la gramática, pasando por las sagas alemanas, la metodología alemana y el diccionario alemán, que tardó muchos años en publicarse. Fíjense como en todo, los que de ustedes sepan alemán, reconocerán siempre el adjetivo Deutsch, que significa alemán. Todo es alemán, todo es alemán, todo es alemán. La palabra alemán por todas partes. Aunque también hay que decir que lo que entendían por Deutsch los hermanos Grimm a veces no están tan claras las fronteras. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los hermanos Grimm hablan de alemán, de Deutsch, no están hablando solamente de la lengua alemana, están hablando de lo germánico.
Cuando uno lee la gramática alemana, de la que tenemos suerte de tener aquí en nuestra biblioteca, hombre, ediciones posteriores, claro, ¿no? Pero aunque hoy día todas estas obras se pueden consultar, las primeras ediciones originales, en Internet también. Es una de las suertes que tiene la digitalización y las nuevas tecnologías hoy día. Cuando uno lo lee, ve que hacen una descripción de todos los sistemas de la lengua, fonológico, morfológico, sintáctico, etcétera, de todas las lenguas germánicas. O sea, uno encuentra ahí el alemán antiguo, el bajo alemán antiguo, el sajón antiguo, el inglés antiguo, perdón, el gótico, luego el alemán medieval, el inglés medieval, todo, ¿no? Incluso a veces mete cosas de lenguas románicas para contrastar, ¿no? El diccionario, en concreto, no es un diccionario, digamos, descriptivo como hoy día, perdón, sino que hace una etimología de cada palabra, contextualizándolo en otras lenguas germánicas e incluso añadiendo ejemplos de citas de diversas obras cronológicamente, diversas obras de la historia de la literatura alemana cronológicamente, ¿no? De manera que tal uno puede encontrar los ejemplos y las entradas contextualizadas. Hasta que llegamos a los cuentos, ¿no? Aquí está la primera página de la primera edición que apareció en 2 volúmenes. El primer volumen en 1812, como os digo, y luego en 1814. Y aquí un sello que con ocasión del Bicentenario bueno, pues se editó, ¿no? Es decir, que ya se ve que tiene su relevancia, ¿no? No es la primera vez que los correos alemanes editan sellos postales sobre los cuentos de los hermanos Grimm. Me parece muy interesante la indicación que hacen aquí. Fíjense que en pocos sitios dirán, cuando dicen, bueno, obra de, aquí lo que dice es gesammelt, que significa reunidos, coleccionados por, recopilados por. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla, claro, por reducción, ¿no? Los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos de los hermanos Grimm. Parece que los hermanos Grimm son los autores, pero ellos no son los autores de los cuentos, ellos los recopilaron. Y para eso se sirvieron de muy diversas fuentes. Algunos que ellos recogían directamente, visitaban, por ejemplo, ¿quién contaba los cuentos? ¿Quiénes contaban los cuentos? No eran personas grandes letrados, eran viejecitas, ancianitas, abuelitas de los pueblos, a los que ellos buscaban. Y entonces, claro, estas viejecitas habían recibido los cuentos 3 generaciones de boca a boca, pero los habían retenido en la memoria magníficamente. Entonces ellos, además hay pinturas que así lo representan, ellos se presentaban en la casa, y entonces le pedían que les contara el cuento, y ellos tomaban nota fidedignamente de lo que les decía. Y era asombroso, porque a veces le pedían, ¿podría repetir? Y era increíble la memoria de las señoras estas, porque es que se le repetían 100% idéntico. O sea, no había ninguna variación, ¿no? Pero otras veces acuden a amigos que les ayudan recopilando cuentos y les van enviando los cuentos. Esto es muy interesante verlo en el epistolario, en el intercambio de cartas, ¿no? Y los problemas que había con las recopilaciones, etcétera, etcétera. Los epistolarios están editados, ¿no? Lo que pasa es que, claro, desgraciadamente solamente en alemán, ¿no? Pero entonces, ¿qué presencia tuvo el nacionalismo en los cuentos, no? ¿Qué se buscaba? ¿Una admiración estética del folclore o sacar a la luz el carácter alemán? ¿Hubo alguna motivación de estimular el sentimiento nacional y admirar tradiciones propias alemanas? ¿Cómo fue la gestión de los cuentos? Porque esto es muy interesante. La idea de recopilar los cuentos tradicionales alemanes no fue idea de los hermanos Grimm, sino que eran de otros autores que quisieron recopilarlos, pero simplemente por interés folclórico y artístico, sin más. Los hermanos Grimm en principio se implican, pero en un momento dado, sobre todo Jacob, que era como el más científico, lo que quería tratarlos con un interés filológico, es decir, llegaban a hacer prácticamente una ficha completa de quién se lo había pasado, cuándo habían ido a recogerlo, en qué dialecto, todo lo demás. O sea, era una ficha completa de lo que era el cuento y querían hacer un análisis completo de los cuentos. O sea, era interés científico. Pero la finalidad que tenían era salvar una tradición cultural transmitida boca a boca antes de que se extinguiera. Es decir, ellos notaban que cada vez se contaban menos los cuentos. Y hoy día podemos comprobar cuántos cuentos se cuentan. Si acaso uno puede comprar una edición de cuentos y los lee, o se los lee un niño pequeño. Pero hoy día ya no se cuentan cuentos, digo, oralmente, ¿no?
y mostrar al pueblo alemán sus raíces, su carácter y propiciar su autoconocimiento. Claro, en Alemania se da una mezcla de varias cosas, ¿no? Por un lado, un sentimiento de pesimismo, por otro lado, falta de cohesión, por otro lado, una falta de identidad, ¿no? Y entonces, los hermanos Grimm lo que intentan es, digamos, es revitalizar todo eso, pero basándose en una herencia cultural. Y para ello acuden a fuentes variadas. Por un lado he hablado de las ancianas, pero también pastores, viandantes, soldados, también acuden a bibliotecas, consultando manuscritos. Y en los cuentos aparecen, quiero decir, yo ahora les voy a presentar una serie de cosas que luego van a tener su sentido. Es decir, después vamos a ser capaz de entrelazarlas. Incluso ustedes mismos, sin que yo les vaya diciendo nada, incluso se irán adelantando, irán ya entrelazándolas, ¿no? ¿Por qué poner aquí todo un elenco de protagonistas en los cuentos, ¿no? Reyes y reinas, príncipes, nobles, comerciantes, soldados, sirvientas, padres de familia, hermanos, molineros, miembros de gremios, ¿no? Figuras mitológicas y fantásticas, ¿no? Aquí cabe de todo, ¿no? Hay toda una sociedad. Origen de los... Claro, el tema de las figuras mitológicas y fantásticas quizá no representan una sociedad, pero muchas veces se ha ligado el origen de un pueblo, de una nación, a la mitología, ¿no? Entonces, en los cuentos también vamos a encontrar elementos fantásticos, personajes fantásticos, vamos a encontrar también elementos sobrenaturales, no necesariamente mitológicos, sino más bien de índole cristiana, pero también van a tener lugar elementos más mitológicos. Los entornos tenemos de todo. ¿Qué hay en un país? Pues hay castillos, bueno, en la época, ¿no? Claro. Hoy lo que no había entonces eran edificios inteligentes, los hay hoy, pero hoy no se componen cuentos. Quiero decir, no se componen los cuentos, ¿no? Entonces había castillos, casas modestas, ciudades, pueblos y aldeas, bosques, lagos, molinos, montes, cuevas, caminos y senderos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No son esto acaso los paisajes y accidentes geográficos de un país? ¿No? ¿Qué representan los cuentos? Unas bellas historias populares. Mucha gente piensa eso. Costumbres, un simple pasado literario. ¿Es eso todo? Quien haya leído los cuentos, no voy a preguntar aquí, simplemente pues cada cual pues que intente relacionarlo, habrá visto que hay conductas buenas y malas, hay cuentos en los que hay decisiones cruciales que tomar, premios y castigos, hay situaciones difíciles, hay riqueza, hay pobreza. Se exige de algunos protagonistas que entreguen su vida a una causa, ¿no? Lo que, por ejemplo, si los han leído, identificarán en las famosas 3 pruebas que tienen que superar. Alguien se tiene que comprometer a que si quiere casarse con la princesa o a si quiere liberar a alguien, pues tiene que superar, curiosamente son siempre o casi siempre 3 pruebas, y lo tiene que hacer a cambio de su vida. Es decir, tiene que apostar su vida. Si no supera las pruebas, perderá la cabeza o perderá la vida, que es lo mismo. Y luego también otro aspecto que aparece en algunos cuentos, como lo que podemos llamar prohibiciones. No abras esto, no abrirás, guardarás silencio durante X años, ¿no? Algo que, por ejemplo, Chesterton en su ortodoxia relacionó con una, digamos, una reminiscencia del relato de la creación original en Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, de todos los árboles frutales del paraíso podéis comer, solo del árbol de la vida, de la ciencia, no comeréis, ¿no? Bien, entonces, como hemos visto antes, aquí todo esto implica a todos los estamentos sociales sin excepción. Entonces, podemos plantearnos de alguna manera los cuentos como un código de conducta para la diversa tipología de habitantes de una nación. A lo mejor es muy arriesgado, es muy pretencioso, pero vamos a verlo. Por un lado, nadie dudaba del carácter didáctico de los cuentos. No en vano, el texto original son los cuentos para niños y del hogar. Y así también se traduce a veces al castellano. Ahora bien, ¿podemos llegar tan lejos en eso? Por ejemplo, bueno, y aquí a veces mencionaré algunos cuentos, a modo de ejemplo. He procurado aquí que sean pocos
y repetirlos siempre que fuera posible, para tampoco dispersar mucho, y que aquel que quiera después lo pueda consultar, sin haberle dispersado mucho, haberle mencionado o citado muchos cuentos, ¿no? Aparte que son también algunos de los... O sea, todos ellos se pueden encontrar en esta colección que se publicó, ¿eh? Entonces, por ejemplo, de los monarcas no siempre quedan bien. Los monarcas, es decir, se ve que se valora la mesura. Como se puede ver, por ejemplo, en La cuidadora de ocas del estanque, donde se ve que un rey, que bueno, pues le entra un poco la vanidad, tiene 3 hijas y les pide, bueno, decidme, venga, explicadme, a ver, tengo que decidir a quién le doy el reino a mi muerte, pero se lo daré a aquella de vosotras que sepa demostrarme cuánto me quiere. Entonces, pues las dos mayores, pues la mayor pues le dice, bueno, pues quiero a mi padre como tal, ¿no? Y la segunda también, ¿no? Curiosamente, siempre los hijos más jóvenes son los que al principio salen como desventajados, pero luego son los que triunfan, curiosamente, ¿no? Y los mayores a veces quedan como los tontos, ¿no? Bueno, y esta dice algo que lo dice muy sinceramente, pero al padre no le gusta. ¿Y qué hace? Se enfada tontamente y la condena al destierro, así sin más, ¿no? Entonces, es decir, bueno, era proporcionado aquello, ¿no? Luego el rey, por supuesto, se arrepiente, ¿no? Y se arregla todo, tal, pero bueno, tampoco lo voy a contar, ¿no? El monarca debe velar por los súbditos. No son esclavos, no son objetos. Ya entonces se decía, o sea, ya, por lo menos los cuentos ya lo reflejaban. Como se puede decir en el cuento del rey rana o Enrique de Hierro, ¿no? Donde una princesita está jugando con una pelotita de oro, se le cae una fuente y se hunde. Y claro, la princesita no es capaz de echarse a la fuente y recuperar la bola. Entonces le pide a una rana, que no es otro que un príncipe encantado, que le busque la rana, ¿no? Y le promete que le da joyas, le da tal. La rana dice, no, eso a mí no me interesa. Entonces le tiene que prometer que, bueno, la sentará junto a ella en la mesa, comerá en su misma mesa, etcétera, etcétera. No, la princesita, como está deseando recuperar la pelota, pues se lo promete, ¿no? Le recupera la pelotita, pero luego sale corriendo. Y la rana intenta ir detrás de ella, pero no puede. Pero despacito llega a la estancia donde están cenando, con el rey incluido, y entonces ahí el rey se entera, cuando hace aparición la rana, de que le había prometido cosas que la princesita no había cumplido. Y entonces el rey obliga a su hija a que cumpla la palabra dada. Tú diste una palabra, a ti te han ayudado, ahora tú tienes que cumplir lo tuyo, ¿no? La magnanimidad, la justicia. Es decir, los reyes no se han presentado como absolutistas y ese es el modelo, ¿no? O sea, se presenta un modelo de monarca que tiene que atender al pueblo. Y no están exentos de errores, de reprimendas, de la obligación de reparar cuando han cometido un grave error. Y la nobleza, el servicio y la solidaridad, ¿no? Por ejemplo, en La cuidadora de ocas del estanque aparece una vieja que está recogiendo en un saco, está recogiendo pues cosas del campo, y aparece ahí el hijo de un importante conde, y entonces se ofrece a llevarle la carga a la vieja, ¿no? Con lo cual ahí vemos que pinta un noble ayudando a una viejecita, ¿no? Del campo. Pero claro, es que resulta que todo el mundo está necesitado de ayuda, incluso de inferiores. Volviendo al cuento del rey rana, la princesita, por muy noble que sea, pues muy rica, por muchas cosas que tenga bajo su poder, necesita la ayuda de una ranita para recuperar su pelotita de oro, ¿no? Los soldados se manifiestan con un espíritu de lucha constante, la lealtad a la autoridad y sus conflictos. Por ejemplo, en el cuento de Blancanieves, del que se han hecho muchas versiones, pero en la real, bueno, pues la reina no puede aguantar a Blancanieves. Y entonces le pide a un arquero que se la lleve al bosque y que la mate. Yo creo que esto es ampliamente conocido de todos. El arquero, el arquero se ve ante un conflicto. Tiene que obedecer la orden de su reina, pero al mismo tiempo sufre porque tiene que matar a un ser inocente, porque Blancanieves no dejaba indiferente a nadie. Era un ser muy puro, o sea, es que nadie se atrevía a ponerle la mano encima, ¿no? Entonces ya urde la treta de engañar a la reina, ¿no? Matando un venado, arrancándole el corazón, ¿no? Pero bueno, ahí se ve, decir, bueno, ¿hasta qué punto hay que obedecer, por ejemplo, a la autoridad? Los conflictos a veces que se presentan, ¿no?
y que hemos visto después en situaciones muy difíciles. Por ejemplo, cuando se juzgaba a muchos criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, nazis, fue un gran debate, y el proceso Eichmann fue un ejemplo de ellos. Estos señores decían muy convencidos, cuando se les acusaba, decían, bueno, estaban cumpliendo órdenes de sus autoridades, lo que ellos llamaban sus legítimas autoridades, que se podría discutir sobre si eran legítimas o no, ¿no? La honestidad, ¿no? Por ejemplo, en el cazador hábil, bueno, pues hay un cazador que consigue matar a unos gigantes que parecían invencibles, pero desaparece. Claro, al matar a esos gigantes ha conseguido librar a una princesa, que vuelve a su reino. Y entonces el rey, al recuperar a su hija, dice, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido que le tengo que dar la mano de mi hija? Y entonces un capitán de este rey, que era además bastante feoche, ve la oportunidad. Aquí no aparece el héroe, aquí no aparece el héroe, he sido yo. Digo yo que he sido yo. Y efectivamente se vende como que ha sido él, ¿no? Y entonces un capitán ambicioso que lo quiere todo, que ya gozaba de bastante, ¿no?, prebendas en donde estaba, pero quiere más, quiere más, quiere más, y eso termina llevando donde nadie desearía, ¿no? En fin, vamos a ver, cuando uno lee los cuentos, uno encuentra una serie de cosas que algo le quieren transmitir. Es más, si los cuentos llegan no solamente a los niños, sino también a los adultos, es por algo. Y es porque los cuentos le llegan a todo el mundo, porque uno fácilmente se ve identificado en ellos. Dice, yo alguna vez me he encontrado con esta situación, seguro. O bien me podría encontrar con una situación parecida. Y sé que voy a tener que tomar una decisión. Vale, de acuerdo, cambiemos el vestuario. Cambiemos los edificios. Hoy los edificios son de cristal, ¿vale? Tienen electricidad y cables de red por todas partes, entonces no. Ahora nos movemos en coches, entonces se movían en carruajes, a caballo, etcétera. Ahora, es decir, ya el teléfono es una cosa prehistórica, ahora tenemos smartphones, entonces palomas mensajeras o enviabas un mensajero a caballo, ¿no? Pero nos seguimos encontrando ante conflictos. ¿Obedezco a esta autoridad o no la obedezco? ¿Soy honesto en este negocio o no? ¿Cuido de mis padres o no cuido de ellos? ¿Trato bien a mis hermanos o no? ¿Engaño a este o no lo engaño? ¿No? ¿Salvo a esta persona que necesita ayuda o no la salvo? Es decir, cambiemos los nombres, cambiemos los personajes, cambiemos el vestuario, pero ¿por qué? Porque es que el fondo está en la humanidad, sigue habiendo la humanidad, ¿no? Entonces, la laboriosidad, cualquier tarea es útil y tiene valor. La constancia bajo cualquier estado de ánimo, ¿no? Es que, ¿no? O sea, pues, es que, ¿por qué no lo haces? Es que no me ape. No, pues no, ¿no? El valor del servicio. Y otros dependen de la propia labor. Muchas veces el trabajo que hacemos o dejamos de hacer dependen de otras cosas, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo en la señora Hole, ¿no? El contraste entre dos hermanastras. Una hace el trabajo que se le pide y obtiene su recompensa. Es más, sirve a otros. Por ejemplo, se encuentra con un árbol frutal cargado de frutas y le pide ayuda para que lo sacuda y por fin pueda descargarse de la fruta, ¿no? Bueno, pues hay una que lo hace y otra que dice, apañaos vosotros, ¿no? La gratitud, reconocer la ayuda prestada, la comprensión con los errores de los demás, no apropiarse de los demás, ¿no? O sea, dar por sentado que los demás están para servirme a mí, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué la gratitud? ¿Por qué la gratitud? Porque reconocerse agradecido es reconocer la propia debilidad y la necesidad natural de ayuda externa. ¿Cuántas veces habremos oído que el ser humano es un ser social? Solo no puede con todo. Si uno se dedica, por ejemplo, a arreglar ascensores, no puede al mismo tiempo dedicarse a la medicina. No puede dedicarse al mismo tiempo a la panadería, no puede dedicarse al mismo tiempo a la policía, no puede dedicarse... O sea, sin embargo, la policía le ayuda, el panadero le da el pan de todos los días y el médico le atiende cuando está enfermo, ¿no? Es decir, siempre nos necesitamos, pero luego también cuando una persona pues se ha caído, se ha herido, pues necesita a alguien que le levante, ¿no? Y no abusar de la confianza, ¿no? Claro, hoy día estas cosas a veces han cambiado. Y entonces, a veces se extiende una mentalidad en la que, claro, por no resultar un abuso a los demás, o sea, en el fondo hay una buena intención. Yo no quiero ser un abuso, yo no quiero abusar de los demás. Entonces, tampoco, o sea, alejamos a los demás para que no se acerquen. Es decir, no quiero abusar de tu tiempo, no quiero abusar cuando, ¿no? Es decir, como que la gente tiene miedo a estar en deuda, pero si es que estamos en deuda. O sea, no podemos evitar estar en deuda con nuestros padres, que nos han traído al mundo.
sea, eso no lo podemos evitar, ¿no? Y nunca podremos agradecerlo lo suficiente. O sea, eso por lo menos ya es una muestra de que nunca podremos satisfacer, nunca podremos ser suficientemente agradecidos, ¿no? O la sinceridad, la verdad como base para la confianza mutua. La mentira termina siendo descubierta. Esto queda claro en los cuentos. O sea, el dicho de que antes se pilla un mentiroso con cojo, es que es verdad. El verdadero perjudicado siempre es el mentiroso. ¿De acuerdo? Puede ser que provisionalmente, si hemos dicho un falso testimonio contra alguien, el mundo se le caiga encima a él. Pero luego se va a terminar averiguando. Por ejemplo, lo que hace el capitán ¿no? Queriendo engañar al rey y quedarse con la princesa que ha rescatado a otro, ¿no? No tener miedo a la verdad. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, pues la hija de María o Juan el Férreo, donde, bueno, se ven las consecuencias que tiene el no decir la verdad cuando se pregunta. La obediencia, que prácticamente es un tabú, ¿no? Pero a veces uno se para a pensarlo y dice, pero es que las cosas funcionan, ¿no? O sea, facilita el orden y la coordinación social. Lo que pasa es que la obediencia se ha confundido muchas veces con servilismo, con esclavitud. Si yo obedezco, me estoy denigrando. O sea, estoy reconociendo mi inferioridad respecto a esta otra persona. Pero es que sin obediencia no vamos a ningún sitio. Si yo no obedezco, por ejemplo, en caso de un accidente, no obedezco a la policía que está intentando poner orden y facilitar que puedan acceder los médicos o la ambulancia, ¿no? Digo, ¿para qué voy a obedecer a la policía? Si la obedezco, soy un servil de la policía, ¿no? Pues no. O sea, si no hacemos caso, al final es un caos y la policía no puede hacer nada por salvar a esa persona, ¿no? O nadie se plantea que sea esclavo del médico por obedecerle cuando le da una serie de indicaciones, ¿no? Pues tomarás este medicamento, irás a tal sitio, estarás en cama, etcétera, etcétera, ¿no? No es inferioridad cuando se respeta la libertad y porque además, para poder obedecer, es necesario asentir con la propia voluntad y eso hace responsable. Por eso los esclavos no obedecen. O por lo menos no se les puede pedir responsabilidades. ¿Por qué? Porque no son libres para aceptar lo que se les pide y por lo tanto no pueden hacerse cargo de la responsabilidad. No les queda más remedio, pero no pueden hacer caso de esa responsabilidad, ¿no? Bien, y luego la obediencia a las autoridades, pues bueno, facilita el trabajo y sus responsabilidades, ¿no? O sea, ¿cómo se le puede pedir responsabilidades a una autoridad si no se le hace nunca caso? Sale una ley, pero luego todo el mundo hace lo que quiere. Luego vienen los problemas, luego vienen los caos, pero luego pedimos dimisiones. Bueno, primera pregunta, ¿hemos intentado primero hacer lo que nos decían? ¿No? La libertad, no es solo tener la posibilidad de elegir o no algo sin presiones externas, es también respetar esa posibilidad en otros, ¿no? O sea, no tiene sentido respetar las decisiones de otros si van acordes con lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, ¿no? Respetar también, y esto es mucho más importante, respetar en otro la posibilidad de tomar la decisión equivocada, ¿no? Porque de no hacerlo, el daño incluso podría ser mayor. Y esto es algo de lo que los padres saben mucho. Y bueno, yo aquí veo mucho con edad de estudiantes, si algún día tenéis hijos y van creciendo, lo vais a notar, ¿no? Porque veis que un hijo, claro, tenéis que dejarle que empiece a tomar decisiones y sabéis que se va a equivocar. Además lo sabéis por experiencia propia. Se va a equivocar, pero no tenéis más remedio que dejarlo. Hombre, mientras no sea una cosa, ¿no? O sea, pero a veces también es bueno dejar que se equivoque. ¿Por qué? Porque si uno no tiene la libertad también de equivocarse, no aprende. Es a veces el excesivo proteccionismo que hay, ¿no? Y a mí me recuerda una cosa, no sé, en la Biblia, en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando un hijo le dice a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, que me voy. Bueno, eso para empezar para un padre es muy duro. O sea, que un hijo te diga, no estoy a gusto en tu casa, y además, el dinero que tú has ahorrado con tu esfuerzo, me lo vas a dar. La parte de mi herencia, ya en tu vida me la voy a llevar. Es decir, es como decirle a un padre, ya no te reconozco. ¿De acuerdo? Y ese padre sufre, pero no se opone. Divide la herencia y se la da. Sabe lo que le va a pasar al hijo, pero tiene que dejarle.
Tiene que dejarlo porque ese padre quiere ser querido. No quiere forzar a su hijo que le quiera. Tiene que ser su hijo el que le descubra, como ocurre al final de la parábola, ¿no? Porque tampoco se puede forzar al bien. Puedes intentar sugerirlo, puedes animar, puedes explicar, pero no se puede forzar a una persona a hacer el bien. Claro, esto parece, pero esto es que hay que pensarlo. La lealtad y la constancia es la palabra dada, evitar la precipitación, evitar temeridades. Claro, o sea, no vale, venga, ¿no? Estoy aquí súper extasiado y me voy a lanzar de un avión. Bueno, un momento. Es que he prometido que me iba a lanzar de un avión. Bueno, un momento. Antes, madurar las cosas, o sea, no ser temerarios, tomar las decisiones, dar la palabra cuando se puede dar, por una causa justa, no ceder ante las dificultades. Las dificultades pueden ser tremendas, e incluso costar la vida, pero no pueden torcer la propia voluntad si no se permite. A mí me pueden torturar y me pueden impedir moverme, me pueden impedir comer, pero no pueden hacerme cambiar de opinión si no quiero. Y aquí tenemos, por ejemplo, el príncipe que no se asustaba de nada, o la cuidadora de ocas del estanque, ¿no? No juzgar solo por las apariencias. La persona no es solo su imagen exterior. Yo no sé si recordaréis este episodio. Hay una cantante, bueno, yo conozco solamente una canción, esta británica Susan Boyle, ¿no? I Have a Dream. No sé si la conoceréis. Yo primero oí la canción y dije, esta debe ser una super top model, como suelen ser las cantantes, ¿no? Con esa voz y con esa... Y cuando la vi por primera vez en vídeo, no me lo creía. Pero me dio una lección. Dije, yo estaba juzgando por apariencias, por la voz. Yo estaba juzgando a una persona, por lo menos la apariencia de una persona, ¿no? Porque lo que realmente una persona es, y es capaz de realizar, sale de su interior, no de las apariencias, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto personas que a lo mejor son bellísimas, pero son unas malvadas, unas creídas, y personas que a lo mejor la apariencia espantan, pero son todo corazón, ¿no? Y es que para conocer a una persona de verdad hay que abrirse a ella y hay que recibirla, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, en la estufa de hierro o en la bola de cristal, donde, por ejemplo, alguien se encuentra una princesa que en principio es feísima. Pero luego llega un espejo que da su verdadera imagen y entonces descubre la belleza de ella. O, por ejemplo, una princesa negra, como el carbón, a la que a base de ayudarla resulta que su piel se va limpiando y aparece la que verdaderamente era. Era negra, color ceniza, porque bueno, pues fruto de un encantamiento, ¿no? O la generosidad, ¿no? Que muchas veces, bueno, a veces cuesta, ¿no? Porque lo que no cuesta dar, lo damos sin más. Pero claro, es que ser generoso es darse, es implicarse. Es no calcular qué recibiré a cambio. O excluir la ansiedad de las seguridades. Bueno, solamente merece la pena que me entregue esta causa, pero si alguien me promete de antemano que esto va a tener éxito, ¿no? El espíritu militar y de lucha, la superación de pruebas imposibles, la familia, que aparece presentada como elemento de cohesión, ¿no? La lealtad de padres a hijos, la obediencia de los hijos a los padres, la fidelidad y fortaleza entre los padres, la lealtad entre hermanos. En resumen, y ahora es cuando decimos, bueno, ¿para qué todo este elenco, no? Todas estas cosas que he ido relacionando y listando aquí, ¿no? Bueno, resumamos, aglutinemos. Los hermanos mismos que están presentando son valores. En todos los estamentos. No se libra a nadie. Los reyes son malos. Hay súbditos malos, hay soldados buenos, malos. ¿De acuerdo? El valor, la lucha, la lealtad. Y los valores que debería haber en una nación. Por parte de todos. Y luego, esto que presentan, ¿no? Los hermanos bien no presentan una fantasía, una utopía, sino presentan la realidad. Los sueños, los deseos y los anhelos que aparecen en los cuentos muestra lo que hay en el fondo de la naturaleza humana, ¿no? Esos anhelos no son desmadres de las personas que han perdido la cabeza, no, es algo que está dentro de la naturaleza humana y que es una llamada a realizar algo, más allá de una serie de límites que nos imponen, por ejemplo, unas modas ideológicas, unas modas sociales, etcétera. El hombre está llamado a realizar algo y no a quedarse como está, que es como el hombre se viene abajo, se hace mustio, se hace, ¿no? Y todo eso es lo que hay dentro de una nación, ¿no? A veces vemos que decir que las que realmente han hecho revoluciones han sido personajes que lo han dado todo, ¿no? Y por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Y con esto termino.
este es el itinerario que los hermanos Grimm presentan de un espíritu nacional. Es decir, no a través del propio envanecimiento, despreciando el valor y los valores de otros pueblos. No hay que compararse con otros. No hay que lucir una fuerza y una violencia superiores. Con la violencia lo único que demuestro es que soy más bruto que el otro. Si le venzo, claro. Soy más bruto. Pero nada más. El propio carácter no se descubre en la destrucción del otro o de los otros. La propia identidad se descubre en la historia, en la propia gente, en sus manifestaciones artísticas, en sus méritos, en sus caídas, en sus limitaciones, ¿no? Hacer consciente a los propios de una propia herencia que tenemos. O sea, la moraleja es, si tú quieres ser mejor que el otro, tú quieres demostrar que eres bueno, no necesitas pisotear al otro, ponerle la zancadilla, simplemente hazlo tú mejor que él, ¿no? O sea, te bastas a ti mismo, ¿no? Bien, bueno, sale ahí algo que se ha quedado ahí atascado, ¿no? Bien, y bueno, pues eso sería todo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, por este repaso, ¿no? de las características fundamentales de los cuentos. Y sobre todo yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto aquí es un poco la universalidad de dichos cuentos, ¿no? Yo no sé si hay preguntas por parte de las personas aquí presentes hoy. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Hola, buenas. Primero, gracias por su explicación, por su charla. Muy interesante. No es una pregunta per se, pero bueno, es un poco lo que he entendido. Entonces, los cuentos de los hermanos Grimm al final es una forma de legitimación de la existencia del Estado alemán, o puede ser entendido como una legitimación, es decir, los alemanes son así, estos son sus valores culturales, o han de ser así, y por lo tanto debemos unirnos o debemos, no sé, confluir conjuntamente a un futuro común. Y luego otra pregunta, esto sería una pregunta. ¿Cuál era su visión hacia el Volksdeutsch? O sea, los étnicamente alemanes, pero no necesariamente que vivan en Alemania. O sea, pues, los alemanes que vivían a lo largo del Imperio Austrohúngaro, los suizos alemanes, si realmente tenían algún tipo de relación con ellos o si también los contaban dentro de su perspectiva nacional. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las preguntas porque son interesantes, especialmente la primera, porque vamos a ver, o sea, más que construir un país alemán, lo que los hermanos Grimm pretendían con estos cuentos era que la gente tomara conciencia de que había elementos comunes. Es decir, hay algo que es posible cohesionar. Hay algo que he olvidado de decir y que por eso te agradezco mucho la pregunta. Ellos los cuentos los recopilan en el dialecto en el que se los relatan. Eso quiere decir que tenemos cuentos en bávaro, en alemánico, en suabo, en franco, en ripuario, en alemánico, en muchos dialectos. No los adaptan. ¿Y eso por qué? Porque es que en todo eso hay un mismo sustrato. Hay elementos en común. De hecho, todos estos dialectos que he nombrado forman parte de lo que se llama hoy día el alto alemán, ¿no? Entonces, y luego todos estos elementos, costumbres y demás, para que la gente de alguna manera viera, oye, pero si esto yo también lo veo aquí. De hecho, hay algunos cuentos que se parecen entre sí, son muy parecidos, ¿no? Es decir, por lo tanto se ve que había un trasfondo folclórico, también cultural y también ético, de todo, un poco, que era común. Es decir, se ve que se veía en más de un punto, ¿no? Esto cuando se lee toda la colección de cuentos, se ve. Es decir, bueno, este cuento, esta historia ya me suena de otro sitio. Incluso podéis hablar de motivos. El motivo de la novia que pierde al prometido y tiene que salir en su busca. Eso aparece en más de un cuento, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, ahí tengo que decir que yo ese aspecto no lo he trabajado tanto. Sí es cierto que tuvo que haber movimiento, o sea, y hubo gente que tuvo que salir fuera. Pero yo creo, a mí no me consta, pero tampoco he analizado todo lo que han hecho los hermanos Grimm, ¿vale? Que no lo sepa yo no quiere decir que no haya, ¿eh? Entonces, yo ahí no sabría decir mucho, ¿no? O sea, yo más bien lo que veía en ellos era la actitud de cohesionar lo que había allí
y tratar de que la gente levantara una manera la moral, ¿no? No sé si con esto, por lo menos, sobre todo la primera pregunta, te he respondido. Muchas gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? No. Lo que se podría comentar quizás es que cuando se tratan de cuentos populares, muchas veces tenemos una especie de versión secular, ¿no?, de las mitologías, que son consideradas ya con un valor religioso, que se toman más en serio las mitologías nacionales y religiosas, ¿no? Sin embargo, los cuentos tienden a ser, bueno, los cuentos populares evidentemente son menos serios, normalmente tienen un elemento de humor mucho más prominente, incluso elementos un tanto escabrosos, ¿no? Y por eso, Miguel, quizás sería interesante ver si los hermanos Grimm, que evidentemente, por lo que hemos visto aquí, los valores que ponen de manifiesto aquí en los cuentos pues son valores cristianos, ¿no?, en su base. Pero los cuentos tenían que haber tenido este elemento pagano, este elemento escabroso. Entonces, a la hora de seleccionarlos, optaron por presentar los cuentos más compatibles con el trasfondo cristiano, censuraron los cuentos, redujeron, ¿cómo fue aquel proceso? Bueno, en primer lugar, los valores de los que hablabas, efectivamente tiene coincidencia, es decir, sí, son valores también que uno puede ver en el cristianismo, pero es que en el fondo estamos hablando casi de lo mismo, ¿no?, porque son valores universales. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el horror de matar a una persona no es necesario ser cristiano para darse cuenta de ello. Yo creo que al principio una persona normal y corriente, de entrada, le repugna matar a una persona, por lo menos a sangre fría. Luego ya cuando uno se acostumbra, ya la cosa va siendo menos dolorosa, ¿no? O, por ejemplo, el no engañar. O, por ejemplo, pues el educar a los hijos, o ayudar a los hijos, o... No sé, yo creo que son valores universales, más bien, ¿no? ¿Hay elementos paganos? Sí. ¿A veces se revisten de de cristianismo? Sí. ¿Se modifican a veces los cuentos? A ver, los hermanos Grimm, y esto lo han dejado constancia por escrito, tenían a gala decir que los cuentos los tomaban como tal y no tocaban nada. Y eso es verdad y no es verdad. Para empezar, porque, como le he comentado hacia el principio, cuando uno lee cómo ha cambiado un mismo cuento, a lo largo de las sucesivas ediciones, es evidente que ha habido modificaciones, ¿no? Se ha hablado también de que se han modificado cuentos, por ejemplo, que tienen un contenido más, podemos decir, más de componente de sexualidad, ¿no? Por ejemplo, y aquí se han enarbolado la bandera de Caperucita Roja, ¿no? Sí, pero bueno, aún así, los propios hermanos Grimm, en el prólogo, hablaban de que los cuentos, cuando lo editaron, después de pasar por estos filtros, hubo gente que se escandalizó. Y ellos mismos dicen, bueno, se ha procurado cuidar todo lo más posible. Si aún así hay alguien que ve algún reparo, bueno, pues que seleccione a él, ya está. Seleccione lo que quiera, seleccione los cuentos que quiera, y ya está. Pero al mismo tiempo dicen, bueno, pero también aquí a veces hay un poco como rigideces, ¿no? Entonces, ¿hay trasfondo germánico? Se ven algunos valores. ¿Qué pasa? La mitología germánica no aparece. Yo, personalmente, pero esto es opinión de Miguel Ayerbe, yo creo que en algunos cuentos sería fácil ver elementos germánicos puros, en su origen, que luego a lo mejor han podido ser. Lo que pasa es que, claro, como fueron recogidos oralmente, yo tendría que acudir a las fuentes orales del momento, cosa que ya no puedo hacer, por desgracia, ¿no? Sí, comparo algunos cuentos con las sagas germánicas que ellos recogieron. Una labor que yo creo que nadie ha hecho, pero podría ser muy interesante de hacer, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de valores universales. Por supuesto hay cuentos de contenido marcadamente cristiano. En algunos se ve algunas ideas, pero en otro aparece explícitamente la Virgen María, por ejemplo. A un ángel. Por ejemplo, la hija de María es una niña que es adoptada por la Virgen María, ¿no? Entonces, o alguna vez hay invocaciones a Dios. O sea, el elemento cristiano está presente. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Andoni. Sí, bueno, yo te quería preguntar por el tema de las fuentes suyas. Por lo que he entendido,
era una única fuente, ¿no? ¿Preguntaban a una única persona o se hacía un contraste entre diferentes versiones que podía haber del mismo cuento? Bueno, a ver, por un lado, a ver, yo entiendo, tú preguntabas si cotejaban con diversas fuentes un mismo relato. Sí, eso es. Ujú. Bueno, a veces se pedía, por ejemplo, con los cuentos que le transmitían o amigos a los hermanos, pedían, oye, esto aseguraos de que es así, preguntarle a alguien más o lo que sea, ¿no? Pero de otros muchos cuentos no consta. Sí que había diversas fuentes, las había de relatos anteriores, por ejemplo, los textos medievales, pues de las obras cortesanas o artúricas, había distintos manuscritos, con lo cual había diversas fuentes, ¿no? Y aquí es muy fácil haber visto distintas fuentes. Es más, cuentos donde se ve que el motivo es el mismo o muy parecido, es sospechoso de que, ¿no?, pueda haber, ¿no? Lo que pasa, a ver, está muy sistematizado e incluso está publicado exactamente cuál es la fuente que da cuento de todos y cada uno de los cuentos. ¿De dónde ha salido? ¿Quién fue el informante? ¿O quién ayudó en concreto a encontrarlo? Eso está documentado fidedignamente. Lo que ya no está tan trabajado es si hubo múltiples fuentes. Existe la sospecha. Pero yo a día de hoy no puedo decir, vale, pues de qué cuentos hay múltiples fuentes. Yo, por ejemplo, hoy día todavía no lo puedo decir. Vale, muchas gracias. Bien, ¿más preguntas? I don't know if you have been able to follow the conference, probably with the help of the slides, perhaps. But I don't know if there is anything that you would like to ask regarding this topic, the Grimm brothers' tales, and how they were used to reinforce some sort of national identity in Germany. Is there anything in particular? It just struck me that, of course, the Brother Grimms, they published their tales and they were rather successful with it. But then the second big project, the Deutsche Mythologie, was basically remained a fragment. So the Teutonic mythology. That other project, you know, since we talk about mythologies for nationhood, that didn't seem to kind of have worked out, or there wasn't enough material for the Teutonic mythology. So what we have for this kind of German nation characteristic is the tales. Would you see it that way too, or I'm not quite sure whether you touched upon the Deutsche Mythologie in your. I didn't see it on the slides. Is that right? You mean this one? Sagen? Not the Sagen. The myth. I think it's the Deutsche Mythologie. Isn't it the three volumes? Or Teutonic mythology? Yeah, it's. I think it was. Se oye bien. ¿Está activado el micrófono, Andoni? No, se oye bien. Lo que pasa es que yo retumbo un poco. No, Yeah. Sí, no pillo. yo también. Sorry, could you repeat the question again? Because I don't think it's because the microphone, I don't really hear. Very poorly. Yeah, sorry. Yeah. Bueno, si puedes. Yeah. Raúl, Okay. igual yeah. igual puedes I resumir think, un poco. yeah, you can hear it better now. Yeah? Yeah, I can better. Yeah, yeah. So that I just was trying to that we have the Teutonic mythology, the Deutschen Mythologie, which I think remained a fragment, or that Jacob Grimm didn't finish that. And I mean, he had obviously also this idea that he could kind of recreate German Teutonic mythology out of the material that he had. And so with that he kind of wasn't successful, but with the folk tales, to some extent he succeeded. So with the low-level mythology, you could say, he succeeded, but he wasn't able then actually to extract a kind of a systematic mythology out of the material that we have. Would you kind of maybe agree to that, or? Los cuentos los recopiló para dar cuenta de una mitología pues más popular, pero también tenía otro proyecto que consistía en recopilar
a través de estos fragmentos en la mitología teutónica que no consiguió terminar. ¿Con los cuentos? Sí, bueno, no, a partir de todo el material que había recogido. Entonces te pregunta si estás de acuerdo con esta afirmación de que Jacob Grimm no consiguió al final establecer una mitología sistemática germánica. A ver, quizás le puedes contestar. La cuestión es bastante compleja, porque en un principio lo que ellos querían hacer era documentar todo lo más posible el mundo. Vale. Lo que querían era, digamos, documentar de alguna manera todo el trasfondo cultural, jurídico, histórico, folclórico de, digamos, de la cultura alemana. Entonces, no es que necesariamente tuvieran la intención de que un material sirviera para otro o como base para otro. Por ejemplo, recopilaron el lenguaje, o sea, textos jurídicos antiguos con la idea de documentar lo que era el inicio de la carrera de Jacob. Él al principio se dedicaba al derecho y a la historia del derecho. Entonces, simplemente querían recopilar material de la historia del derecho alemán. Luego, por supuesto, estaban los mitos y demás, pero los mitos pillaban como más lejos a la gente, los mitos antiguos. Lo que les parecía más cercano eran todos estos cuentos populares, porque hablaban de situaciones de lo más cotidiano. ¿No? Entonces, si fue una cosa inacabada o no, bueno, es una cuestión más difícil de ver. Lo que está claro que se dejaron sin terminar fue el diccionario alemán, ¿no? Pero no es que se distinguieran dos niveles de mitología. Los cuentos no pretendían ser mitología. Simplemente es, digamos, hablar de tradiciones y que demostraran un trasfondo común, una herencia cultural común. Yes? Okay. Any other questions? In Spanish or English? No? Well, then, I will have to thank Miguel for coming here today and to talk to us about this project of the Brothers Grimm and their nationalist attitudes, which seem to be rather more universal than nationalist in the end, right? So, in a way different from what we had seen in other authors of this period. We have discussed the Anglo-Saxon tradition, that's the English tradition, and they were bent on something rather different. So thank you very much, Miguel, for coming.